Bien, buenas tardes a todos. Este es el programa Aprendo en Casa e iniciamos la clase con un recorrido al campo de concentración de Terezín, que se ubica en la antigua Checoslovaquia. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Alan Morales Valverde, soy docente del Ministerio de Educación Pública y esta es una iniciativa que se llama Aprendo en Casa en forma conjunta con el Grupo Betel. La semana pasada, el último video que vimos fue este campo de concentración de Terezín y hoy vamos a retomar la clase sobre la maleta de Hannah. ¿Recuerdan? La semana pasada hablamos de Hannah, de su viaje hacia el campo de concentración de Auschwitz, y hoy vamos a continuar con la historia, pero enfocados en el texto La maleta de Hannah. Sin embargo, hoy es un día muy especial para nosotros, porque además de que estamos recordando a Hannah y a todas las personas que murieron durante el Shoah, tenemos un invitado muy especial. Hoy, el excelentísimo embajador del Estado de Israel en Costa Rica, el señor Oren Barel, nos hace el favor de acompañarnos, pero no solo acompañarnos, sino que nos invita con su sabiduría a entender este proceso. Así que los dejo con la entrevista del excelentísimo embajador del Estado de Israel en Costa Rica, el señor Oren Barel. La gente está confundida porque utilizamos el término holocausto y el término Shoah y no se entienden exactamente la diferencia. Hay que descartar que el holocausto, que significa un desastre, una tragedia a gran escala, eliminación física de una población, el término Shoah tiene incluso otra significación que va más allá de la muerte y la eliminación física. Se habla también de una eliminación de una cultura, de una civilización entera, y sobre todo después el intento de integrar, de ser parte, contribuidor de la sociedad. Entonces la Shoah engloba también el sentido emocional, cultural, civilización, y no solamente la eliminación física y la muerte del pueblo. Los textos infantiles referidos a la Shoah son muy dolorosos. No solamente por el contenido que con los textos que escribieron adultos llenan de tragedias, pero también porque para los niños esta situación no le puedo comprender. El niño no entiende exactamente qué es una guerra, pero sobre todo no podría entender que así es el mundo de los adultos, que así esta tragedia, este odio sin razón, asesinatos de familias, de bebés. El niño no podría entenderlo y sobre todo está perdiendo su esperanza en el mundo de los adultos. Y la enseñanza es que tenemos siempre proteger a los niños, es nuestro futuro, pero también intentar de explicarle que sí hay tragedias en el mundo, pero a pesar de todo hay también el optimismo, la familia, y tenemos que reunirnos y ser solidarios. Los campos de concentración eran por primero un instrumento del régimen nazi para oprimir todos sus enemigos políticos, pero enseguida sirvió para poner encima handicaps y sobre todo ellos que no pertenecen a su raza. Fue un instrumento de la limpieza racial donde ellos asesinaban familias enteras, sobre todo de judíos, pero también de otras minorías, y al fin y al cabo no fue solamente para concentrar la gente, pero eliminarlas. Sabemos que todos nosotros somos ciudadanos planetarios,
pero sentimos cada uno como individuo, con su vida privada. Entonces, ¿cómo podemos asimilar el valor de la solidaridad sabiendo esto? Hay que ir al momento primero, a la creación, al Adán. Y sabiendo que todos nosotros somos hijos de Adán, hay que ver a Adán como un molde. Pero es un molde muy diferente al molde industrial que fabrica monedas todas con las mismas caras. Este molde fabrica seres humanos, y seres humanos cada uno con su cara diferente. Pero sabiendo que al fin y al cabo estamos todos del mismo origen, no importa el color del piel y la raza, eso es el primer paso para integrar el valor de la solidaridad. Y el segundo son los actos. Actos como ayuda humanitaria o ser voluntarista en diferentes acciones para ayudar a los demás. Eso es la solidaridad. Cuando sabemos más y más de los acontecimientos terribles que ocurrieron, en un momento u otro está saliendo una pregunta muy antigua. ¿Por qué hay tanto malo en este mundo? ¿De dónde viene? Yo quisiera compartir con ustedes unas reflexiones de un sabio judío del siglo XII, Maimónides, nacido de Córdoba, y él dividió el malo en dos partes. El malo de la naturaleza, digamos, el malo indiferente al hombre, terremoto, huracán, pandemia. Y a este malo, según Maimónides, hay que confrontarlo con una sabiduría, un estudio de la ciencia, de la naturaleza, para entender lo que pasa, para desarrollar modelos científicos que, bueno, podrían ayudarnos a prevenir lo que va a pasar. Y según Maimónides hay también el otro malo, el malo que está provocado por el hombre, el malo de la avería, del odio, del racismo. Y este malo es muy diferente. Y según Maimónides, este malo no existe por sí mismo. Para él, este malo es como la oscuridad. La oscuridad no existe. La oscuridad, al fin, es falta de luz. Si hay luz, no hay oscuridad. Entonces, la luz es algo que existe, pero no la oscuridad. Y el mismo es como el bueno y el malo. Y según Maimónides, haciendo el bueno, eso no va a dejar lugar al malo de salir y existir. Entonces, el malo no está existiendo. Es solamente nuestras acciones. Si lo hacemos en el buen sentido, eso va a permitir a eliminar el malo. Y una acción del bueno, que es un mensaje muy importante para todos ustedes, es simplemente ser solidarios uno con el otro, uno con su pueblo, su familia, su nación y con el mundo entero y otros pueblos. Porque haciendo el bueno, simplemente va a eliminar el malo. Agradecemos al excelentísimo señor embajador del Estado de Israel en Costa Rica y a la señora Dinora Castillo de Cultura y Prensa por esta entrevista y además por su conocimiento. Entonces, como quedamos claro con la entrevista del señor embajador, el Shoah significa esta catástrofe que vivieron el pueblo judío. Antes de comenzar a explicar el texto La maleta de Hannah, el Departamento de Religión del Ministerio de Educación Pública nos envió el siguiente corto. Increíblemente, no nos pusimos de acuerdo. El corto trata sobre uno de los valores que tal vez debemos enfatizar durante esta etapa de la humanidad. No solo la pandemia, sino de todas las desigualdades que se presentan. Así que le voy a pedir al señor Josué que me regale, por favor, la cápsula del valor que nos presenta en este momento el Departamento de Religión del Ministerio de Educación Pública.
Hola, en estos días ha estado lloviendo mucho en algunas zonas de nuestro país y hay mucha gente que se ha quedado sin casas por la lluvia. Entonces primero estoy haciendo estas bolsitas con alimentos y cosas para estas personas que han sufrido por la lluvia. Si ustedes pueden hacerlo, ellos lo necesitan mucho. Y pueden llevar sus donativos a la gente de la Cruz Roja o a la Comisión Nacional de Emergencias. Pero también tengo alguna ropa que ya casi no uso y que también la estoy preparando para donarla. ¿Se imaginan lo que es tener toda la ropa mojada y aún así pasar la noche? Esto se llama solidaridad por nuestros semejantes. Eso también es tener amor por el prójimo. Y eso es algo que tenemos que aprender a desarrollar. De hecho, hay valores que podemos desarrollar y aplicar todos los días, como la solidaridad, el amor, la fe, la esperanza, la alegría, el servicio y el compromiso. Sin importar nuestras creencias, siendo fieles a los principios y a los valores, como existen en todas las religiones y que nos ayudan a ser buenas personas. La vida nos ofrece la oportunidad de ser felices. Por esto recordemos lo que dice el poeta y pensador Tagore para lograrlo. Yo dormía y soñé que la vida era alegría. Me desperté y vi que la vida era servicio. Serví y comprendí que el servicio era alegría. Bueno, nos vemos. Bien, gracias al Departamento de Educación Religiosa del Ministerio de Educación Pública por este mensaje. Y recuerden, son los pequeños actos los que dan la luz y esta luz no va a permitir que haya oscuridad. Muchas gracias de nuevo al Departamento de Educación Religiosa. Muy bien, y ahora sí, manos a la obra, vamos a empezar a continuar con el análisis de la maleta de Hannah. Recuerden el texto que estamos analizando. Este texto es de Karen Levine y ella es canadiense. ¿Se acuerdan? Ella es la directora de ciertos programas de radio y a partir de un programa de radio que se llamó Los Niños del Holocausto, ella pudo recopilar esta información y luego creó este libro que se llama La maleta de Hannah. Así que, señor Josué, vamos a la presentación sobre la maleta de Hannah. Bien, como les decía, la autora es Karen Levine y La maleta de Hannah es un texto que trata sobre esta maleta que estamos viendo en pantalla. Esta maleta aparece en Tokio, Japón. ¿Recuerdan? En el Centro Educativo sobre el Holocausto que está en Japón y que lo dirige la señora Fumiko Ishioka. Fumiko Ishioka, cuando ve esta maleta, ella tiene varias preguntas, pero estas preguntas no son solo de ella, son de todas las personas que la acompañan en este centro educativo sobre el Holocausto. Estas son las preguntas esenciales que le dan vida al texto. Primera pregunta, ¿quién era Hannah Brady? ¿De dónde venía y qué le sucedió? ¿Y por qué Hannah Brady? Porque, si podemos observar, en esta maleta que tenemos aquí de ejemplo, vamos a reconocer los elementos que la componen. Esta maleta tenía un nombre, Hannah Brady. El número de prisionero, 625. La fecha de nacimiento, 1931. Y la frase, huérfana. ¿Está bien? Volvamos, señor Josué. Entonces, estas preguntas son importantes para ella. Ella se llama Fumiko Ishioka, es la directora del Centro Educativo sobre el Holocausto en Japón. Y ella tiene un grupo de niños y niñas japonesas que se llaman las pequeñas alas. Y son las que dentro del centro, valga la redundancia, permiten el conocimiento a los demás miembros de Japón, de Tokio, Japón, sobre el Shoah, ¿verdad? Y este Shoah, esta educación, se enaltece con la presencia de esta niña, con la presencia de Hannah Brady. Pero hay que explicar que cuando aparece la maleta en Tokio, no conocían a Hannah. No sabían tampoco que era una niña que había nacido el 16 de mayo de 1931. La escritura del texto está organizada en dos historias. Primero, la historia de cómo aparece la maleta en Japón y luego la historia de la niña Hannah Brady. Los Bradys eran personas que pertenecían al comercio en la antigua Checoslovaquia y parte de ese comercio lo tenían en una tienda. Eran personas muy conocidas y también muy solidarias. Solo eran diferentes en un elemento. Los Brady eran judíos. Entonces, cuando los niños iban al templo o a la misa, ellos tenían sus profesiones de religión. Hannah tenía cabello rubio, cara redonda, era una niña sana
y muy feliz. Como parte de la investigación que tiene Fumiko Ishioka, ella descubre que Terezín, que es el campo de concentración, por ese campo de concentración pasaron alrededor de 140.000 judíos, entre ellos 15.000 niños y niñas. Hay algo interesante con Terezín. Terezín nos muestra una cara diferente. ¿Por qué? Porque daban clases de pintura, de costura, daban clases de danza. Lo que vamos a observar en este momento son imágenes de niños que pasaron por el campo de concentración de Terezín y que con sus dibujos nos demuestran cómo era la vida en este campo de concentración. Como pueden observar, son pequeños espacios en donde debían vivir muchos niños, personas adultas, mujeres y hombres. Bien, en 1939, el régimen nazi invade Checoslovaquia. Recuerden que estamos hablando de un país que ya no existe, la antigua Checoslovaquia. Los niños que vivían en Checoslovaquia tenían que seguir ciertas reglas. ¿Todos los niños? No, solo niños judíos. ¿Cuáles reglas eran? Bueno, número 1, no podían salir de casa cuando quisieran. Tenían un horario restringido para salir y entrar. Luego, solo podían realizar las compras en ciertas tiendas. Es decir, que habían tiendas especializadas. No, que eran las tiendas a las únicas en las que podían ir. No importaba que les quedaran lejos de su casa, tenían que ir a esas tiendas. Y, profe, ¿y si iban a otras tiendas? No podían, porque los arrestaban y los llevaban a los campos de concentración. Era prohibido viajar, no podían salir de Checoslovaquia a otros países. Tenían que declarar sus pertenencias, pero no por un censo, sino porque dejaban de ser de ellos y pasaban a ser del régimen nazi. No podían ir al cine, ni tampoco al parque, ni tampoco a la plaza. No podían ir a ningún lugar de recreo. Y sobre todo, lo que más le dolía a Hannah era que no podía tener amigos. ¿Por qué? Porque ella era una mala influencia. Hannah no entendía esto, no entendía cómo su vida había cambiado tanto. Creo que ninguno de nosotros podía entender eso. Por tener un tipo de religión o una forma de ser diferente, le restringían tanto la vida. Imagínense ustedes en esa posición. Entre 1940 y 1941, los judíos ya no podían ir a la escuela. Y el gran sueño de Hannah de ser maestra se estaba perdiendo. Pero no solo eso perdió. En marzo de 1941, la mamá de Hannah es arrestada. Es llevada por la policía del régimen nazi que se llama Gestapo. Y la Gestapo se lleva a su mamá. Y en septiembre de 1941, el papá de Hannah también es arrestado. Hannah pasa a ser huérfana, porque ellos nunca más volvieron. De septiembre de 1941 a mayo de 1942, Hannah vive con un tío, pero ya sin sus padres. En mayo de 1942, Hannah es llevada al gueto de Theresienstadt, que es Terezín. Este gueto es este lugar que vimos al inicio de nuestra clase. Es una cárcel. No vamos a decirle un lugar de retroalimentación o reeducación, no. Es una cárcel. Y lo primero que Hannah ve cuando llega a este lugar es muchos colchones en el piso, muchos insectos, muchas ratas, pero sobre todo oscuridad. Bien, Fumiko sigue con su investigación sobre quién era Hannah y viaja a Terezín en julio del 2000. Aquí encuentra las listas de prisioneros. Quiero que observen esta lista de prisioneros. Pueden observar el nombre de Hannah, ¿lo ven? Con un check. Pero en un cuadrito redondo que marcamos nosotros, viene el nombre de George Brady. Y entonces Fumiko entendió que Hannah tenía un hermano, pero no tenía el check. Y ella preguntó, ¿qué significa las personas que tienen el check? Significa que murieron. El 23 de octubre de 1944, Hannah sale del campo de Terezín y llega al campo de exterminio de Auschwitz. Ese día, Hannah muere asesinada en la cámara de gas. Y como lo hablamos en la clase pasada, ¿por qué muere Hannah? Por ser judía. Pero no es la única razón por la que las personas están muriendo ahora. Hay zonas en las que la gente está muriendo por ser mujer, simplemente porque nacieron mujer,
o porque tienen otra forma de pensar, otro color de piel, o simplemente porque no tienen una tarjeta de crédito para poder pagar. Estamos diciendo que debemos detener estas masacres y no hacer como muchos hicieron durante esa época, ver hacia otro lado. Tenemos que, como dijo el señor embajador, trabajar para que haya más luz. ¿Está bien? Y que no haya tanta oscuridad. Bien, vamos a terminar esto. Entonces, señor productor, don Josué, regáleme por favor. Cuando Fumiko descubre al hermano de Hannah, que sobrevivió a George, George decide contar la historia de su hermana. Aquí vemos a George cuando viaja a Tokio y cuenta la historia de Hannah, pero no se queda ahí, sino que permite que el sueño de Hannah de ser educadora se cumpla, porque Hannah, con su experiencia, con su vida, con su maleta, educa a las personas sobre esta tragedia, sobre esta catástrofe, el Shoah. Bien, la maleta de Hannah presenta dos viajes paralelos, dos historias a través del tiempo. El fatídico viaje de Hannah y la incansable búsqueda de Fumiko Yoshioka. ¿Está bien? Todo ello nos permite aprender algo, a no dejar pasar esto más. La historia no se puede repetir. Tenemos que estar, entonces, prestos a ayudar, a colaborar con las personas. Bien, gracias, don Josué. Vamos ahora al momento ortográfico. Hoy tenemos de invitada a Lu, y Lu nos va a hablar de, entre otras cosas, etc, etc, y etcétera. No, pero vamos con Lu y ya volvemos. Ustedes han visto esas personas que siempre andan diciendo etcétera y etcétera por todo. Pues hoy les quiero hablar del uso correcto de etcétera y los puntos suspensivos. La palabra etcétera, bien en su forma completa o bien abreviada como etc. punto, no va seguida de puntos suspensivos y siempre va precedida de una coma, cuando se usa para dejar abierta una enumeración. En ocasiones, sin embargo, se escribe etcétera o etc. punto con la puntuación inapropiada, como en los siguientes ejemplos. Los profesores le comunicaron a los alumnos de español, inglés, ciencias, educación cívica, etcétera, puntos suspensivos, que deberán estudiar más. Y otro ejemplo. Asimismo, se ocuparán otros espacios del gimnasio como vestuarios, zonas para camerinos, etcétera, puntos suspensivos. En ambos ejemplos es solo con un punto, no con puntos suspensivos. Y según estuve leyendo, los puntos suspensivos pueden aparecer al final de una enumeración o lista con el mismo valor que etcétera, por lo que se debe evitar, por ser redundante, la aparición conjunta de ambos elementos. Sin embargo, cuando etcétera o etc. punto cierran una enumeración, pero el enunciado continúa, lo apropiado es escribir coma después, incluso si forma parte del sujeto. También es redundante y por lo tanto inapropiado, al menos en la lengua formal, escribir varias veces seguidas etcétera o etc. punto. ¡Nos vemos! Muchas gracias a Lu y sobre todo a la UNICEF por estos refrescantes momentos ortográficos. Recuerden que todos los momentos ortográficos los pueden repasar en línea en las páginas del MEP y en las redes sociales del Grupo Repetel. Vamos a hacer ahora la autoevaluación. Recordemos que la autoevaluación es ese momento en el que pensamos, ¿qué aprendimos hoy? ¿Qué aprendimos hoy? A ser solidarios. Claro, a pequeños eventos, pequeñas acciones que van a cambiar la sociedad. Y recordemos esto siempre. Tal vez usted diga, profe, pero yo no voy a salvar al mundo, pero un pequeño acto que hagamos puede hacer el cambio en esta sociedad. Muy bien, recuerden que este es el último programa de esta temporada del 2020, pero los invito a quedarse en la clase de décimo. En la clase de décimo tenemos aquel invitado increíble que es el monstruo, la criatura del doctor Víctor Frankenstein. Así que los espero. Y si ya se marchan, les agradezco de verdad por acompañarnos durante todas estas clases. Muchas gracias al Ministerio de Educación Pública y al Grupo Repetel, a todos los colaboradores, a Josué, a Cris, a José, a Adrián, nuestra intérprete del ESCO. Gracias por acompañarnos y de verdad ha sido un placer estar con ustedes durante esta temporada. Los esperamos la próxima temporada en el año 2021
Muchas gracias, mi nombre es Alan Morales y por favor si pueden quédense en la clase de décimo. Hasta luego.